Muy buenas noches. El paro de los camioneros. Juan Carlos Rodríguez es el presidente de Colfecar. Colfecar no está en paro. Colfecar agrupa a los transportadores de carga. ¿Cuántos camiones y cuántas tractomulas tiene Colombia? Aproximadamente 280.000 camiones y el 17% son tractomulas o equipos articulados. Es decir, unas que 30.000 tractomulas alcanzan. Sí, alcanzan a ser esas 30.000 tractomulas y el resto son vehículos rígidos, es decir, vehículos que no tienen articulación, es decir, son vehículos que están sobre todo en las ciudades, haciendo los repartos de la mercancía. ¿Pero Colfecar tiene camiones propios o son diferentes gremios asociados? A ver, Colfecar agremia a las empresas Sí. habilitadas por el Ministerio de Transporte para prestar el servicio público de transporte. ¿Y ustedes no están en paro? No estamos en paro y estamos más bien a la expectativa de que el gobierno concerte toda esta serie de problemáticas, porque es una problemática ya recurrente. Estamos hablando que Colombia ha soportado 32 paros hasta la fecha. Este gobierno ha soportado 7 paros. 32 paros de camioneros. De camioneros. ¿En cuánto tiempo? Desde el año 95, cuando se estableció un esquema que en su momento se denominó la tabla de fletes. A partir de ahí ha venido discurriendo todo un trasegar de paros hasta el de hoy. Entonces, como le digo, 7 ha soportado este gobierno. Pero a ver, doctor Rodríguez, primero, ¿en qué consiste el paro? ¿Qué es lo que piden los camioneros? ¿Qué es lo que ofrece el gobierno? ¿Cuáles son las dos posiciones? ¿La posición de los camioneros cuál es? A ver, aquí hay una problemática de relaciones económicas. Definitivamente el punto de partida son eso, son las relaciones económicas. En el año 2011 se estableció un cambio de esquema. Se estableció la libertad vigilada. ¿Qué es la libertad vigilada? Un esquema de intervención en materia económica. Perdón, ¿Sí? sobre eso quiero decirlo lo primero, porque es que el país tiene la necesidad de conocer la verdad. Ese paro, yo recuerdo, fue provocado por los transportadores que pidieron esa libertad, ¿sí o no? En el año 2011, exactamente. Y el gobierno dispuso todos los elementos, pero fíjese que la libertad vigilada, Sí, señor, sí. La libertad vigilada tiene dos componentes, etimológicamente, libertad, vigilancia. La libertad implica que se puede pactar libremente las relaciones económicas. Pero entonces, doctor Rodríguez, el paro pasado fue porque los camioneros pedían libertad de tarifas, de fletes. Y el paro de hoy es porque están en contra de la libertad que ellos impusieron en un paro y ahora piden es que fijen tarifas. Que se establezca una estructura de costos. Exacto. Que se establezca una estructura de costos operativos. Primero pidieron un paro, los atendieron. Ahora hacen el paro para que deshagan lo que ellos pidieron antes. Más bien para que se estructure bien esa herramienta que tiene el Ministerio de Transporte que arbitra los costos operativos en Colombia y que desafortunadamente desde el año 2011 no se ha actualizado. Por eso, entonces ahora ya están en contra de la libertad de fletes. Sí, hay una, en esencia... En general. Y sí, y lo que se busca entonces es que toda la estructura se lleva a costos operativos. El gobierno ha dicho, vamos a hacer la actualización de esa herramienta de costos operativos a partir de la cual se pueda fijar la tarifa o flete, ¿sí? Entonces ya ofreció un aumento de un 8%. Ofreció revisar esos corredores los más significativos del país, los que van sobre todo a los puertos de la costa atlántica y pacífica, para efectos de que se ajusten a la realidad del mercado y esa estructura de costos operativos sirva de base para cobrar la tarifa que es la que nuestras empresas están legítimamente llamadas a cobrar por el servicio prestado. Pero entonces, doctor Rodríguez, la gran diferencia hoy entre camioneros y gobierno es que los camioneros piden un aumento de fletes a un nivel que el gobierno no acepta. No tanto de fletes. No. Por eso yo hago la diferencia entre costo y flete. Sí. El costo es el punto de partida, como en cualquier actividad, Yamid,
uno costea la operación para efectos de que pueda cobrar la tarifa a partir de ese costeo. Entonces, cuando un camión se desplaza por las carreteras, está generando unos costos fijos y variables por impuestos, por gasolina, por combustible y toda la serie de insumos. Esos son los costos operativos. ¿Y entonces qué es lo que piden ellos? Se pide que se revise esa estructura de costos operativos que el Ministerio de Transporte dispuso en el año 2011. Es decir, que no es una suma parte, digamos, del costo operativo del transporte de carga. Que no, que el gobierno revise y arbitre esas relaciones económicas. Para que reajuste las tarifas. Para que se pueda reajustar el costo. Es que desde el año 2011, y en eso hay que ser muy claros, desde el año 2011 se han venido acumulando costos operativos que incluso se han identificado con la tarifa. Actualmente no se está pagando tarifa, sino que se está pagando el costo. Y se ha venido acumulando el 35% de costos operativos desde el año 2008 hasta la fecha. Entonces hay que revisar ese esquema. Es decir, doctor Rodríguez, de todas maneras, en esencia lo que viene es un alza. Dicen que por costos, os dicen sí, pero un alza. Sí, un incremento en costos porque entonces la posición de los camioneros es que eleven las tarifas. Y que por la razón de los costos sí, pero que eleven tarifas. Que se eleven los costos operativos a la realidad del mercado. Yo entiendo lo de los costos, pero que eleven las tarifas. A partir de esos costos se tendría que determinar una tarifa que es la que cobra la empresa de transporte por su servicio. En esencia, lo que los camioneros piden es que reajusten los fletes. Por costos, sí, pero que los alcen. Es que aquí tenemos también un elemento... No, pero en esencia sí. En esencia son los costos. Sí. En esencia son los costos. En esencia sí. ¿Y a cuánto aspiran? A ver, los costos operativos han tenido un rezago desde el año 2011 de más o menos 35%. 35%. ¿Y a eso aspiran? No sé si se aspira a eso, yo no estoy en esa mesa de negociación, pero lo que sí creo que es necesario hacer ese reajuste en las diferentes rutas. ¿Por qué? Porque es que Colombia es uno de los países que tiene los costos de transporte más elevados, pero por razones de externalidades. Imagínese usted, Yamid, que un vehículo cuando sale de Bogotá, por ejemplo, tiene que esperar 4 horas porque la restricción de Bogotá se lo implica. ¿Sí? Hay una restricción que le dice usted no puede salir sino después de 4 horas, es decir, desde las 6:30 de la mañana a las 8:30 de la mañana no puede salir un vehículo. Y en las horas de la tarde igualmente de 5 a 7 de la noche. Esos son tiempos muertos que se están absorbiendo en la operación. Después usted llega al puerto y resulta que le toca esperar 12, 13, 14 horas para que le carguen o descarguen mercancía. Son costos operativos. Entonces, si hay un desfase de costos, en eso estamos de acuerdo. Nosotros como Colpecar hay que revisar la estructura de costos operativos para que se acomode a la realidad. La gran diferencia que hay hoy está entre la petición que hacen los fronteros de los camiones y la propuesta que acepta el gobierno o que ofrece el gobierno. Y eso es una parte, ¿no? Porque la otra parte, Yamid, es el tema de las políticas de reposición. Sí, pero eso se puede arreglar fácil. Lo que no puede arreglar fácilmente es lo otro. Porque usted calcula, doctor Rodríguez, si se llegara a elevar los fletes de transporte de carga en Colombia al nivel que piden los camioneros, ¿sabe en cuánto repercutiría eso en el transporte de alimentos en Colombia en el precio? Indudablemente, indudablemente. Por eso es que creo que esto es una labor que tiene que hacerse en conjunto con todos los sujetos de la cadena, incluido el Estado. Sí. Cuando yo hago referencia a todas las ineficiencias y a los costos de cargues y descargues, a los tiempos muertos o tiempos logísticos muertos, es precisamente para significar que sí hay ineficiencias y tienen que ser pagadas porque el que las genera. Si la generó el puerto, que las pague el puerto. Si es la ciudad porque no tiene vías adecuadas, por ejemplo en Bogotá no está la LO. No está la LO y no hay una alternativa para circular y eso le está generando tiempos muertos a la actividad. Entonces, hay ineficiencias que tienen que asumirse. Pero entonces, doctor Rodríguez, es comprensible la aspiración de los camioneros. El gobierno tiene sus puntos de vista sobre hasta dónde puede reajustar para que no impacte el costo de vida. Además de que con la inflación que tenemos ya están altos los costos de los alimentos. Imagínese usted reajustando fletes al 35%. Sí, eso requiere realmente, por eso es que nosotros como Colpecar hacemos un llamado a la concertación. Esto requiere sentarse, mirar la estructura y determinar los impactos que esto generaría para el país. Ahora, doctor Rodríguez, ¿usted qué opina sobre que en lugar de sentarse, mirar la estructura, dialogar y llegar a un acuerdo, estén provocando los disturbios que están provocando en Duitama,
En Duitama la situación es grave, en Boyacá la situación es grave, en Nariño el departamento está totalmente bloqueado, en Nariño, Putumayo, Quindío, Boyacá, parte de Antioquia. En lugar de sentarse a tirar piedras, echar tachuelas, ¿vio usted cómo quedó la alcaldía de Duitama? Sí, lamentable. Lamentable, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que ese tipo, por eso es que nosotros como Colpecar no estamos de acuerdo con este tipo de acciones. Lo que sí es claro es que el gobierno debe, y es fundamental, que se siente a dialogar. Nosotros hicimos esta advertencia de lo que podría suceder a través de una comunicación incluso que dimos en el mes de febrero al gobierno. Le dijimos, mire, esta es la problemática. ¿Por qué no aprovechamos el espacio de un observatorio que se creó en su momento del transporte de carga y dialogamos acerca de esos temas? Lo que nosotros creemos también es que es necesario y es urgente, Yamid, que exista esos espacios de concertación dispuestos para que no demos cada año este tipo de situaciones, porque es que ya es una al año. ¿Y por qué no actuó usted, doctor Rodríguez, como mediador para tratar de provocar que se vuelvan a sentar y se busque un acuerdo? Claro, nosotros hemos procurado eso, incluso en una comunicación que le enviamos ayer al señor presidente de la República, ofrecimos nuestro concurso para efectos de mediar en esta situación, con unos puntos claros que, como le digo, están fundamentados en el tema de las relaciones económicas, el tema del equipamiento, la reposición de los equipos, y uno de los temas que está muy, pero muy, digamos, sensible en ese momento, que es la irregularidad en unas matrículas de vehículos que está superando los 50.000 vehículos. ¿Irregularidad? Irregularidad, exactamente. ¿En qué consiste eso? A ver. Inmediatamente después de comercial, doctor. Entonces, doctor Rodríguez, hay dos temas al que usted iba a plantear sobre las irregularidades que denuncian en las matrículas de los vehículos y la chatarrización. Los dos temas. El primero. En el año 2005, cuando empieza el proceso de chatarrización, fue un esquema que estableció el gobierno porque se encontró que había sobreoferta de equipo. Entonces, al haber sobreoferta de equipo, se frenó un poco el ingreso y se dijo, aquí solamente se va a poder ingresar un vehículo nuevo si se consigue un vehículo que tenga más de 25 años. Eso generó lo que se llama el 1 por 1. El 1 por 1. Eso generó una especulación muy grande en relación con el valor de la chatarra. Lo que hizo entonces que el gobierno buscara una alternativa, porque va necesidad de equipo. Y dijo, no, hagamos una caución o una garantía económica que permita sustituir el vehículo por esa garantía. Y se empezaron a siniestrar esas cauciones. Pero perdón, en resumen, el 1 por 1 era por cada bus chatarrizado, hay derecho a importar uno. Por cada vehículo exactamente de carga, se podía importar uno. Exactamente. Entonces, ese esquema permitió tener unos recursos muy importantes que superaron el billón de pesos. Sí. Y a partir de eso, en el año 2008, se estableció un esquema de postulación de vehículos. Es decir, se le dijo al señor camionero que tenía más de vehículos con más de 25 años, traiga su vehículo viejo y nosotros como gobierno se lo compramos con los recursos que tenemos. Sí. En ese momento. En el fondo. En el fondo, exactamente. Pero hubo irregularidades que se vienen presentando desde ese año 2005 en las matrículas de vehículos. Irregularidades que se llama corrupción, y para cada corrupción se necesita que haya uno que ofrezca y otro que acepte. Así es, incluso hay judicialización de funcionarios también. La Fiscalía está investigando al señor Aguilar y compañía. Toda esa serie de situaciones, y lo que nosotros estamos diciendo es que el gobierno ha manifestado que son unos 50.000 vehículos los que están mal matriculados. De hecho, porque existió una acción popular. ¿50.000? 50.000 vehículos. ¿Camiones? Camiones, así es. Así es. En el esquema de la chatarrización se empezó a presentar ese. Quiero precisar, 50.000 vehículos que han debido ser chatarrizados y no lo fueron. Así es. ¿Por los cuales el Estado ya pagó? No, por los cuales el Estado, exacto, hay algunos que ya se pagaron, exactamente. Ese es uno de los temas complicados. Pero gravísimo. Y hay otros en los cuales no se pagó la caución. Es decir, pues una primera parte gravísima. El Estado pagó y el camionero se quedó con su camión. Así es. Y no lo chatarrizó. Así es. Esas son irregularidades que nosotros como Colpecar estamos pidiendo que se tienen que solucionar.
inmovilización de vehículos o simplemente evitar que esto siga sumando en el denominado oferta de vehículos, en la oferta de vehículos, para que realmente se sincere y se determine cuántos vehículos hay en Colombia de carga. Yo le dije a usted 280.000 vehículos, sí, pero no se sabe en realidad cuántos vehículos hay en Colombia. No hay un censo de camiones. No hay un censo cierto. Hay un censo que saca el ministerio, pero no es tan cierto. Pues entendiendo que hay una serie de irregularidades. Pero ¿y qué hacer, doctor Rodríguez, con estos camiones por los cuales el fondo de chatarrización ya pagó y ahí siguen en servicio? Eso es lo que el ministerio tiene que determinar y eso es lo que tiene que dar como solución a la situación que se está presentando, porque también hay casos de buena fe. Hay personas que simplemente utilizaron un tramitador y esa persona fue la que hizo las artimañas. Es decir, aquí hay de todo. Desde cuando el gobierno acordó con los camioneros ese plan de chatarrización, en el año 2005. 2005 hasta hoy, ¿cuántos camiones han sido chatarrizados, más o menos? 25.520 camiones. ¿Y cuántos han debido ser chatarrizados? Pues han tenido que ser chatarrizados por lo menos 30.000 o 40.000 vehículos mínimo, con todo el dinero que se recaudó. Estamos hablando de más de $1 billón de pesos. Que se recaudó y que se les entregó. Claro, no, y que el Ministerio de Hacienda tiene, pero en ese momento, como ya se han desintegrado 25.000 vehículos, pues hay solamente disponibles 800.000 millones de pesos. ¿Y los camioneros qué afirman? Pues a ver, en este sentido lo que se busca es que se mantenga el esquema del 1 a 1, pero que se transparente, que se saque del Ministerio de Transporte, todos esos trámites que se venían haciendo. Pero ¿qué opinan sobre por qué no han chatarrizado lo que han debido chatarrizar? Porque en esto el trámite burocrático también ha generado unos retrocesos y la lentitud del programa ha sido verdaderamente nefasta. Estamos hablando de promedios, Yamid, en un año que debieron chatarrizarse 8.000 vehículos anualmente, se están chatarrizando a lo sumo 4.000 vehículos al año. O sea, el ritmo es muy pobre para el efecto de modernizar el parque automotor. Pero me han dicho, es decir, la chatarrización se convirtió en un gran negocio de los camioneros en Colombia. Se ha convertido en un elemento distorsionador y en un elemento de poca transparencia y de poca efectividad en frenar el exceso de parque automotor en Colombia. ¿En qué consiste que haya familias, pocas? El ministro ha dicho que 4 o 5 familias que tienen concentrado más de la mitad de los camiones tractores que hay en Colombia. Bueno, ese es un tema también del modelo empresarial que tenemos en Colombia. Aquí en Colombia las empresas de transporte tienen apenas el 10% del parque automotor y el resto es tercerizado, es decir, el resto es propietario hombre camión. Entonces, toda esa serie de situaciones pues obligan a que la empresa de transporte tercerice, utilice los servicios de esos camioneros y el ministerio está buscando cambiar ese esquema, de tal manera que se formalicen, porque eso no es que sea malo, el transporte marítimo lo tiene el transporte aéreo, pero lo fundamental en eso es que haya una formalidad a través de esquemas, por ejemplo, el administrador de flota, que es uno de los elementos que el ministerio está planteando. ¿El administrador de flota? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que una persona, si tiene vehículos, 10, 12 vehículos, y los quiere ofertar a la empresa de transporte para prestar el servicio de transporte, pues lo haga de una manera reconocida, registrado ante el Ministerio de Transporte y que pueda de esa manera prestar un servicio público, no como ahora que está disperso. Para el tema de las tarifas, del valor de los fletes, que es el eje de la discusión, así el origen sean los costos o cualquier otra cosa, el eje de las tarifas, ¿qué se puede hacer? Es decir, ¿cuál podría ser la solución? Porque como usted bien dice, el gobierno tiene toda la razón en que aumentar el valor del transporte de alimentos pues va a disparar totalmente su costo. Y los camioneros pueden también tener razón en el sentido de que el estado de las carreteras nuestras y la situación misma de la economía nacional pues ha dado sus costos y de todas maneras el Estado tiene que asumirlo. Entonces, ¿cuál sería la solución?
La solución es revisar el esquema de costos operativos, la estructura de costos, sobre la base de la realidad del mercado, lo que vale el combustible. Eso no está actualizado en ese momento. Y en segundo lugar, es fundamental, es necesario acabar con las ineficiencias que se miden en costos operativos, que se miden en tiempos logísticos muertos, y también en acabar con prácticas comerciales que son nefastas para nuestro sector, como por ejemplo, que usted prestó el servicio de transporte como empresa de transporte y no le pagan como a cualquier parroquiano dentro de un mes, porque ya ha sido costumbre, sino dentro de 6 meses. ¿Y eso solucionaría el problema? Pues eso daría viabilidad a la solución, ¿sí? Viabilizaría la solución. Bueno, y obviamente marginar totalmente, doctor Rodríguez, esta manera como está desarrollándose y agravándose el pacto, en el sentido de que ya se volvió, fue violento. Claro, indudablemente, porque yo he graficado los paros como cuando quien prende una mecha de un detonador. Usted sabe quién la prendió, cuándo la prendió, pero no sabe cómo apagarla. Y en eso estamos. Y en eso estamos. Pues doctor Rodríguez, la parte final de nuestra entrevista, que usted sabe cómo es. La parte final de nuestra entrevista, doctor Rodríguez. Una palabra y una palabra. Paro. Concertación. Protesta. Cordura. Violencia. Fin. Acuerdo. Necesario. Diálogo. Inmediato. Concertación. Es importante. Exigencia. Justa. Gobierno. Lento. Ministerio. Yo diría que transparencia. Chatarrización. Solución. Camiones. Muchos. Mercado. Carísimo. Picardía. Terminar. Aguilar. Justicia. Empresario. Sanción. Sanción. Colfecar. Conciliador. Juan Carlos Rodríguez. Experiencia. Doctor Rodríguez, muchísimas gracias. La pregunta para nuestros televidentes. A ver, ¿ustedes son partidarios de que el gobierno revise las tarifas de los fletes de transporte de carga, sí o no, incluyendo, por supuesto, los costos que significa para los camioneros del país su actividad actual? ¿Está bien? ¿Usted es partidario? Soy partidaria de eso. De revisar los fletes. De revisar los costos y a partir de eso determinar tarifas. Reajustarlas. Sí. ¿Usted es partidario? De que se reajusten. ¿A qué porcentaje? Por lo menos el 10%. Ustedes, esa es la pregunta, ¿ustedes son partidarios de que los fletes que se paga a los transportadores por su actividad sean reajustados en un 10% como propone Colfecar, sí o no? ¿Está bien? Y el resultado de sondeo saldrá al final de la emisión. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CB.